¿Qué tal? Vamos a ver otro estudio de Gálatas capítulo 1 y vamos a ver lo que les comenta aquí Pablo a los Gálatas. En la primera versículo dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí acuérdense que vemos que rumbo a Damasco fue cuando él recibió ahí el llamado del Señor Jesús, que lo deja ciego. Entonces aquí les está explicando que por eso no fue por hombres, sino más bien por Dios mismo. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, y todos los que estaban obviamente con él, que lo acompañaban en ese tiempo pues de las misiones que andaba haciendo, prácticamente en las iglesias. Por eso les manda ese saludo, ¿no? Es como el inicio de la carta, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, pues prácticamente aquí les dice que la paz y la gracia del Señor estén con ellos, ¿verdad? Porque prácticamente Él dice que se dio a sí mismo, ¿no? Hace mención de que no fue que lo hayan matado, sino, sí lo mataron, pero más bien Él fue el que se entregó. Jesucristo fue el que se entregó por nosotros, para librarnos de toda la maldad. Entonces, eso es lo que resalta ahí el capítulo, el versículo. Y luego ya menciona algo de otro evangelio. Dice: no hay otro evangelio. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieran pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, pues sí, había por ahí disensiones, disturbios, ¿verdad? Prácticamente de personas que estaban compartiendo algo distinto. Entonces, pues sí, obviamente también eso nos llama a ser muy cuidadosos en lo que mostramos, decimos, hablamos, predicamos o mostramos a las personas acerca del evangelio, ¿verdad? Porque no hay otro. No es como si es que existen varios evangelios de Cristo, ¿no? Es uno solo, ¿verdad? Y es el que debemos de enseñar, y enseñarlo correctamente, porque si no, pues sí tenemos algún problema. Entonces hay veces que necesitamos obviamente aprender más cosas. Claro, pues hay que mejorar cada día, y hay cosas muy profundas que tal vez todavía no las asimilamos, no las vemos todavía, pero no saliéndonos de la base, ¿verdad? Entonces, por eso, aunque sea alguien diferente y viene de, como dice aquí, un ángel del cielo, ¿no? Que predica algo muy diferente, pues no dice, sea anatema, ¿no? Entonces, pues eso nos llama a nosotros a no salirnos de lo que es realmente la enseñanza correcta. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Dice: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y yo creo que esa es la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Que debemos de agradar al Señor, debemos de agradar a Él, ¿verdad? Prácticamente, para que Él sea quien nos dé favor, ¿verdad? Y no, pues obviamente también sí hacer lo que se pueda, lo correcto para las personas, pero pues obviamente si está como el decidir entre agradar a las personas y agradar a Dios, pues mejor optar siempre por agradar a Dios, ¿verdad? El ministerio de Pablo dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, dice, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en la nación, siendo mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia
y volví de nuevo a Damasco. Entonces aquí prácticamente les está explicando que él, obviamente, él recibió el evangelio de Jesucristo directamente por revelación, ¿verdad?, de él, y él les explica de lo que, cómo él se comportaba antes, y pues sí, obviamente asolaba la iglesia, los perseguía, los asesinaba muchas veces, y consentía todo eso, toda esa persecución, encarcelamientos, y demás, ¿verdad? Entonces, y obviamente pues era muy estricto, muy riguroso en su religión, ¿verdad? Entonces en eso se, como se dice, se sobresalía, ¿verdad? Pues era muy, tenía mucho conocimiento y era muy extremoso, ¿verdad?, religioso, a tal grado de que pues sí perseguía a la iglesia de Jesús, creyendo que estaban haciendo mal, y pues los perseguía y los hasta que alcanzaba, ¿no? Pero bueno, fue cuando ya el Señor se revela a través de él, a través de Jesucristo, ¿verdad?, y lo detiene, ¿verdad?, pues ya desde ahí empieza a cambiar, cambia su conducta, cambia su forma de ver las cosas y aún de trato a las personas, ¿verdad? Entonces obviamente ya los llama hermanos. Entonces ahí es el cambio que hace Jesús, y yo creo que como en nuestras vidas así es. Podemos también como tomarlo como cuando Jesús entra en nuestras vidas, ¿verdad? Como tenemos a veces un antes, un después, y como Jesús nos ayuda a cambiar nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer las cosas y de ver las cosas también, de situaciones, y cómo nos llama el Señor a vivir en rectitud, y nos transforma nuestra manera de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y si antes hacíamos daño, pues ahora ya nos cambia esa conducta, ¿verdad? Pues es cuando conocemos a Jesús realmente, ¿no? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no eran conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Entonces pues sí, obviamente no era conocido en muchos lados, físicamente no lo conocían, solamente sabían de lo que él había hecho, cómo había tratado a la iglesia y todo. Y después de eso, pues obviamente él, al cambiar esa forma de ser, esa conducta, pues él ahora era conocido de una manera distinta, ¿verdad? Y también pues aunque no lo conocían físicamente como era, sí conocían lo que estaba haciendo y cómo ahora estaba predicando a Jesús, ¿verdad? Entonces pues esto finalmente glorifica a Dios, y siempre va a ser exaltado y glorificado el Señor. Entonces pues bueno, aquí terminamos este capítulo, estuvo cortito. En nombre de Cristo Jesús, amén.